el fiscal federal de Resistencia, Diego Vigay. Le agradecemos el contacto con Radio Libertad. Diego, un gusto. Aquí Cecilia y Javier te saludan. Muy buenos días, Cecilia y Javier, y un saludo para quienes están escuchando en este momento. Gracias por tomarte este ratito, Diego, para conversar con nosotros, bueno, para compartir un poco este pedido, ¿no?, de reconocimiento como crimen de lesa humanidad, el asesinato de Carlos Tereszuk, perdón. Sí, sí. Tereszuk, a ver si me ayudas con el apellido. Tereszuk. Sí, Tereszuk. Eso, ahí Tereszuk. está. Ok. Carlos Tereszuk, sí, es un joven misionero que estaba desaparecido desde el año 1976. Ha tenido una causa judicial a partir de la denuncia de su hermano en el año 1986, y se termina de reconstruir lo que pasó con él en el año 2018, porque bueno, se identifica su cuerpo, estaba enterrado como NN en el cementerio de Empedrado Corrientes, digamos, ¿no? Había sido rescatado de las aguas del río Paraná. Bueno, de alguna manera, ese último dato y el testimonio de 2 sobrevivientes que lo vieron detenido en jefatura de policía de la ciudad de Resistencia, en el primer piso de lo que era la casa o el domicilio del jefe de policía, que era parte de la estructura de la jefatura de esa época, nos permite reconstruir, entendemos en una sentencia por derecho a la verdad, cómo ocurrieron los hechos. Que Carlos fue secuestrado a principios de noviembre, todo indica que en la ciudad de Corrientes, y fue trasladado a la ciudad de Resistencia. Las personas que lo ven en ese momento durante varios días, lo conocían incluso con la anterioridad, o sea, está plenamente identificado, dan detalles de que estaba en un estado de salud muy deteriorado, por todas las torturas que había sufrido, prácticamente no podía mantenerse en pie. Uno de estos detenidos que da su testimonio, que declara judicialmente, refiere que tuvo que bañarlo en una oportunidad por órdenes de sus captores. Lamentablemente no hemos podido llegar a identificar a algunos de los responsables de su secuestro o de su tortura. Sí, quienes eran responsables de la jefatura en ese momento, que eran los jefes de la policía, como el comisario Tomás, Eniquel, Caballero, que lamentablemente están fallecidos en la actualidad, fallecieron hace varios años atrás. Entonces, a pedido de la familia, de hermanos y sobrinos de Carlos Tereszuk, es que hemos pedido a la jueza federal una sentencia por derecho a la verdad, que reconstruya todo lo que pasó y que sea un acto de reparación acompañando la restitución del cuerpo que se produjo en el año 2018, digamos, ¿no? Entendemos que para la familia hacer toda esta reconstrucción, de acuerdo a todas las pruebas que se tienen, Carlos fue una persona muy destacada de actividad social, política en la provincia de Misiones. Había estudiado para ser sacerdote en el seminario de Córdoba. Luego estudió trabajo social, fue presidente del Centro de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Misiones. Y luego participa en el Partido Auténtico, que hace una muy buena elección en el año 1975. Son elegidos 2 legisladores por ese partido y él era el secretario legislativo de ese bloque y impulsó muchos proyectos de ley, leyes provinciales en Misiones por los derechos sociales de tareferos, trabajadores rurales, docentes, trabajadoras, amas de casa. Bueno, la verdad que ha tenido un trabajo enorme en esos 2 años que fue secretario legislativo. Hubo un intento de secuestro de Carlos por agentes de civil de la propia legislatura de Misiones, por eso él debió pasar a la clandestinidad. Y bueno, tiene este destino final, que es su asesinato y su arrojamiento al río Paraná. Nosotros, a la vez que pedimos una sentencia por derecho a la verdad, por el caso de Carlos puntualmente, también estamos solicitando, dada la oportunidad, que se reconstruya en esa sentencia la sistemática del arrojamiento de cuerpos al río Paraná como objetivo del terrorismo de Estado de hacer desaparecer los cuerpos, sumando al caso de Carlos los casos de Rómulo Artieda, que fue visto con vida por última vez a mediados de 1977 en el centro clandestino de detención de Corrientes, y el caso del Bocha Pereira, que fue asesinado y desaparecido de la masacre de Margarita Belén
el 13 de diciembre de 1976. ¿No? En los 3 casos estaban enterrados como NN en el cementerio de Empedrado, habían sido rescatados de las aguas del río Paraná en noviembre, diciembre del 76, mayo de 1977, y de las autopsias que le realizaron a esos cuerpos, claro, y de la declaración del médico forense de la policía de Empedrado, que declaró en el año 2008 en el juicio Regimiento 9 en Corrientes, se puede reconstruir que eran todos cuerpos de personas jóvenes, por supuesto, que estaban desnudos, que estaban atados, maniatados con alambre en pies y en manos, que tenían disparos de ejecución, de fusilamiento en el cráneo o en el pecho, que tenían un corte muy importante en el abdomen para intentar de que no flotaran, y que tenían cortada la yema de los dedos para obstaculizar su individualización, ¿no? Este tipo de intervenciones quirúrgicas fue realizado por un médico, según lo que declaró su colega Mansolillo en el juicio Regimiento 9, y por la perfección que tenían cada uno de estos cortes, digamos, ¿no? Así que bueno, la idea es que la sentencia reconstruya lo que pasó con Carlos, que se haga una audiencia pública donde se pueda dar lectura a dicha sentencia, como ya se hizo en el precedente del estudiante Pablo Martinelli, que los familiares escuchen esa sentencia y el público que pueda concurrir o pueda seguirlo de forma virtual, y que también esa sentencia reconstruya esta sistemática del terrorismo de Estado, porque nos parece que de alguna manera es muy importante que todos los familiares que siguen buscando a sus seres queridos, y que la verdad que es una búsqueda muy difícil, muy compleja, muy difícil de conseguir resultados, es la búsqueda de una aguja en un pajar prácticamente, puedan conocer en una sentencia judicial algo que ya fue reconstruido y que ya tuvo alguna trascendencia en los medios públicos, de lo que era la sistemática del arrojamiento de los cuerpos al río Paraná, ¿no? Claro, en el caso particular este que charlamos, Diego, que es el de Carlos, bueno, el cuerpo aparece, como contabas, en la costa de Empedrado, pero más allá de esta particularidad y los otros casos, falta que se reconozca que el arrojamiento de los cuerpos al río Paraná era parte de una práctica sistemática de desaparición, digo. Falta eso. Exactamente. Okay. Nosotros entendemos que falta una sentencia que hile, ¿no? Alguna instancia judicial que hile estos 3 casos, y que de alguna manera algo que empezó a reconstruirse en la Fiscalía Federal de Corrientes, que ya tuvo algún tratamiento mediático, porque bueno, todas las fiscalías del Nordeste hicimos un comunicado hace 3 años atrás contando sobre esto y pidiendo a la ciudadanía aportes de información, porque es probable que alguien pueda haber visto alguna tumba NN o pueda saber algún dato, y eso nos permita llegar a algún lugar que a través de las documentaciones es imposible hacerlo. Bueno, que todo eso se consolide y se confirme en una sentencia judicial, digamos, ¿no? Entendemos que hay un montón de elementos que permiten, y que es la oportunidad, porque bueno, justamente el caso de Carlos Terenzuk está enmarcado en haber sido una de las víctimas de esa sistemática, ¿no? Claro. Ahora, Diego, esto lo tiene en sus manos la jueza Zunilda Nirenberger. Sí, lo hemos presentado ahora. Por supuesto que es una cuestión que amerita un buen tiempo de estudio, porque son una serie de elementos probatorios que hemos aportado que reconstruyen lo que pasó con Terenzuk. Y aparte, por supuesto, hemos aportado un montón de datos que hacen a una investigación que ha sido llevada en Corrientes, pero que claramente por lo menos 2 de esos 3 cuerpos fueron arrojados desde Resistencia o han sido desaparecidos, vistos en centros clandestinos de Resistencia, así que amerita todo un análisis de la jueza que demandará seguramente algún tiempo, pero bueno, tenemos expectativa porque la misma jueza ha sentado un precedente muy importante por derecho a la verdad de una víctima de la última dictadura, donde en ese caso había imputados, pero lamentablemente fallecieron ante la instancia de juicio. Pero hay un precedente donde la jueza es muy clara en que los familiares tienen derecho a saber la verdad, es algo que lo ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos hace muchos años atrás. Es un derecho inalienable de los familiares de las víctimas, de los desaparecidos, así que tenemos mucha expectativa de que también se pueda dar esta sentencia con todo el contenido que estamos solicitando, ¿no? Es decir, a ver, reconstruir los hechos para dar esta reparación histórica, sobre todo porque no puedes tener un juicio penal por esta muerte que decías de los jefes policiales acusados. Entonces, no tenés a quién responsabilizar como para poder
sentir que hay justicia en esta situación, entonces ahí es donde aparece esta figura de la reparación histórica, ¿no? Sí, de alguna manera que la familia, más allá de haber recibido el cuerpo y de tener acceso en algún momento a los testimonios de estos sobrevivientes o de conocerlos, tenga una sentencia donde se diga, Carlos Terenzuk tuvo esta militancia política, por eso fue detenido en noviembre de 1976, fue visto con estas condiciones de salud física, sufrió tormentos en tal lugar, en tal fecha aparece el cuerpo en las costas de Empedrado, se puede reconstruir que fue un homicidio. Bueno, que la familia tenga una sentencia que de alguna manera sea reparadora y que sepan a ciencia cierta todo lo que sucedió con su hermano o con su tío en su caso, ¿no? Claro. Diego, vamos a seguir en contacto, a disposición el espacio para conversar cuando lo requieras. Un gran abrazo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, muy amables. Hasta luego. Diego Vigay, fiscal ad hoc en Derechos Humanos, bueno, conversando con nosotros, ¿no?, sobre este pedido, más allá del específico para los familiares de Carlos, también que se reconozca, ¿no?, en general el arrojamiento de los cuerpos al río Paraná como una práctica sistemática de desaparición durante la dictadura. Una nota que puedes encontrar en libertaddigital.com.ar. Club Social. Búscanos en Facebook.